gracias a todos los que han estado del principio y se han mantenido hasta ahora, estando atentos, pendientes, reconociendo, valorando y entendiendo lo importante que esto significa, qué tanto esto tiene su nivel de importancia en lo que hacen. Saben que dentro de la secularidad, dentro de lo que le llamamos secularidad, por ejemplo, hubo un hombre muy conocido por un libro llamado Siete hábitos de las personas altamente efectivas. Y una de las cosas que él utiliza mucho acerca de la diferencia entre lo urgente y lo importante. Y él dice cuando hace su definición, que hay cosas que son urgentes pero que no son importantes. Hay otras cosas que son importantes pero que no son urgentes. Y hay una tercera cosa que ni son urgentes ni son importantes. Entonces, cuando nosotros vamos a edificar y a resaltar la valoración de este tipo de cosas, uno tiene que entender el nivel de importancia. ¿Por qué? Porque la importancia que uno le aplique a las cosas va a determinar el nivel de financiamiento que uno va a dedicar para esa tarea. Cuando hablamos de financiamiento es que el ser humano financia, y cuando hablo de financiamiento hablo en tres aspectos: tiempo, talento y tesoro. No estoy hablando necesariamente simplemente de lo económico, sino que el ser humano financia todo lo que él entiende que le genera placer. Parte de lo que pasa muchas veces a nosotros es que se nos hace a veces difícil financiar estos tipos de acciones en cuanto al tiempo, a la disponibilidad, porque a nuestro cerebro a veces no le genera placer. Pero el placer, yo quiero que ustedes entiendan que el placer nace a partir del entendimiento. Dirás tú, ¿a qué me refiero? Hay cosas que hay personas que le dan placer en una cosa que a otro no. ¿Por qué? Porque tú tienes que darle razón a tu mente de qué cosa te va a dar placer y qué cosa no. Porque muchas veces nosotros pasamos el tiempo, pasamos los días invirtiendo tiempo en cosas que no valen la pena. Entonces, en cuanto a la edificación, cuando uno empieza a revalorar, a entender lo importante de lo que es la vida de Dios, lo importante de lo que es la edificación, lo importante de que tú ser formado, de que pasen dos cosas, de que el perfeccionamiento por medio de los santos, que se produce a través de los dones, esto ocurre en tu vida, pero también la formación de Cristo a medida que la vida de Dios que fue depositada en tu vida de manera a modo de semilla, que ésta de una forma u otra vaya creciendo y vaya expandiéndose. Entonces, si usted no entiende que esto es importante, nunca va a haber recursos para eso. No va a haber tiempo, su agenda siempre va a estar ocupada, usted nunca va a tener disponibilidad, nunca tendrá dinero para ofrendar, nunca tendrá dinero para comprar un libro, nunca tendrá nada. Porque a medida que nosotros definimos el destino hacia donde vamos, de una vez vamos a incorporar los recursos que vamos a utilizar para ese viaje. Y dentro de lo que es la expresión de la iglesia, hay una cosa que nosotros caemos sin darnos cuenta, y es lo que yo le llamo lo que es la malversación de los fondos. ¿Saben qué es la malversación de los fondos? Cuando esto se oye mucho en el ámbito político, cuando un político o un funcionario del gobierno lo ponen para dirigir una área, esta área se lo ponen para que él administre de manera correcta los recursos. Sin embargo, yo soy el ministro, me pusieron como ministro de educación, me asignaron 100 millones de pesos para construir algo o llevar algo de la educación. Y esos recursos, en vez de yo utilizarlo para lo que es la educación, lo utilicé para comprar armas, para comprar lo que sea. Yo malversé los fondos. Esa desviación de esos fondos hizo que quien me suministre los fondos, cuando me toque de nuevo la asignación o el tiempo donde me toca demandar, ¿qué va a pasar con los fondos? Quien lo administra lo va a cortar. ¿Producto de qué? De que estoy malversando los fondos que se me entregó con una intención y le estoy dando el uso de manera incorrecta. Traigámoslos al ámbito escritural. Dios a nosotros nos puso una carga donde a cada uno se le dio unos talentos, unos dones. Se nos dio unos recursos, pero no para yo ser grande, sino para yo ser efectivo en la tarea que a mí se me asignó aquí en la tierra. Por lo tanto, el dinero que tú tienes o el tiempo que tú tienes, tú simplemente eres un administrador, pero te conviene a ti entender, alinearte al propósito de quien te trajo aquí a la tierra para que tú seas un administrador de manera correcta de los recursos que a ti se te entregó.
Porque muchos de nosotros no entendemos que dentro de los recursos que a mí se me entregó, a mí se me asignó una función. Esa función se me dijo que yo soy mayordomo o administrador. El administrador tiene una cualidad, que él tiene la función de hacer crecer lo que se le entregó, administrar de manera correcta. Parte de lo que pasa muchas veces, que a veces aparece escasez de recursos, donde nosotros entramos en la malversación, es producto de una práctica que nosotros hacemos. ¿Qué práctica? La parábola de lo que es los talentos de aquel hombre que se fue lejos. Pone un ejemplo súper interesante en esta disyuntiva. Él dice que el hombre le asignó talentos a cada uno y agarró tres personas. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y cayeron estas personas quizás en un error. El error es que la Biblia dice que él dice que el hombre se fue lejos y duró mucho tiempo. Estas dos cosas en el ámbito eclesiástico pasa mucho en cuanto a lo que Dios nos entregó a nosotros. Como a veces vemos que Dios dijo, Jesús dijo, hace 2000 años, vengo pronto, hace 2000 años, no ha pasado. Tú entras en la confianza de que eso quizás tú no lo vas a ver nunca. No va a ver nunca. Y se fue lejos. Entonces eso hizo que ellos quizás entendieran que quizás no le iban a pasar cuenta. No le iban a llamar, mira, ven acá, ven aquí. Yo necesito que tú des cuenta de lo que se te entregó. Ah, no. Ay, yo no sé, a mí no se me va a dar cuenta nunca, no. A todos nosotros se nos va a pedir cuenta por lo que se te entregó. A ti se te entregó talento, no fue para que tú ni te hicieras rico ni te hicieras pobre, no para que te hicieras grande ni que tú no. Se te entregó talento para que el nombre de Dios sea glorificado, porque a ti se entregaron los recursos necesarios para que tú como colaborador aporte en la tarea de edificación para que este propósito se dé. Inmediatamente tú decides malversar los fondos, entonces los fondos a ti se te son quitados. Muchos de nosotros a momentos teníamos cierta fluidez en alguna cosa, teníamos cierta disposición y vemos que en nuestra vida diaria hay cosas que empezaron a fallar, hay cosas que ya no se dan. ¿Por qué? Porque posiblemente algunos de nosotros se nos han quitado los fondos. Se te quitaron los fondos porque los malversaste, le diste un uso incorrecto, estableciste tu forma de cómo era. Ahorita, dentro de los bloqueos hubo uno que se me quedó. Y es que pasa normalmente. El libro de Isaías, en el capítulo 4, habla de 7 mujeres. Estas 7 mujeres dijeron que se acercaron a un hombre y dijeron, yo necesito, permítenos, le dicen al hombre, permítenos llevar tu nombre. Y en esa declaración de permítenos llevar tu nombre, ellos establecen 2 condiciones. Dice, déjanos establecer nuestra propia comida y déjame establecer nuestra propia vestimenta. Ajá. Yo quiero establecer la forma en que tú me vas a agradar. Yo quiero agradarte, pero las condiciones las pongo yo. ¿Cuántos de nosotros, en cuanto a la malversación que nosotros hacemos, cuando hablamos de lo que es la gracia, Dios nos depositó la gracia y tenemos acceso todo a ello, pero hay una responsabilidad, una mayordomía, un compromiso que nosotros tenemos de administrar de manera correcta esto que se nos entregó, porque no ganamos nada anunciando lo que tenemos si lo que tenemos no lo administramos de manera correcta. Entonces aquellas mujeres dijeron, déjanos llevar tu nombre. Bien, lleva mi nombre, pero ¿de qué forma? Déjame establecer mi propia comida y déjame establecer mi propia vestimenta. La comida tiene que ver con el sustento. Entonces dijimos en la primera exposición que la iglesia, ¿de quién es? De Cristo, no nos pertenece. Por lo tanto, quien estableció la forma en que la iglesia iba a sustentarse tiene que ser Cristo. Entonces todo aquello que es un organismo vivo tiene una característica. Primero, tiene una forma de cómo se sustenta. Segundo, tiene una forma de cómo se reproduce. Tercero, tiene un ecosistema en el cual ésta habita y tiene un alimento que le produce la estabilidad de esto. Entonces esto no funciona que a mí me parece, yo creo, yo tengo mis propias condiciones. Esto tiene algo interesante y es que esta unión entre tú y Cristo, la primera ceremonia, ¿sabes cómo se llama? Tiene que haber un entierro. La primera ceremonia donde tú tienes que morir. Porque tus recursos no son en cuanto a lo que tú puedes opinar. Tu opinión aquí, a ti no te llamaron para que opines, sino para que obedezcas. No es para que... yo no quiero tu opinión, yo quiero tu obediencia. Y por eso al mismo Moisés, que aún siendo grande, la Biblia cuando habla de Moisés dice que no hubo un hombre más manso que Moisés. Excelente, se le entregó la ley, dirigió a un pueblo, e incluso
incluso estuvo dispuesto a entregar su propia vida cuando Jesús quiso raer el pueblo. No, ¿qué van a decir de ti? Sí, pero cuando se le dijo a él, construye el tabernáculo, se le generó una advertencia. ¿Y cuál es la advertencia? Haz conforme has visto. Lo que Jesús le está diciendo, por medio de lo que está viendo, es: yo no quiero que tú hagas lo que tú quieras. Tu opinión no es importante. Lo que es importante es tu obediencia. Entonces Dios necesita que nosotros, una vez hayamos establecido el modelo escritural, el modelo hacia donde nosotros tengamos que seguir, ¿qué tenemos que hacer? Obediencia. Tengo miedo de dos cosas, la cual quiero generarlo en forma de advertencia. No queremos ahorita que usted salga a caminar con el pecho lleno de que ahora yo conozco algunas cosas. No, la intencionalidad de esto es que usted salga preparado con los recursos necesarios para que usted sea efectivo en la tarea que usted se le ha asignado. Por lo tanto, la Biblia menciona que el mismo Moisés: te advierto, no haga conforme a como tú quieras, sino conforme a ti, conforme a lo que has visto. Dios quiere que nosotros veamos para que hagamos luego de lo que nosotros hayamos visto. Dios no está interesado en que ninguno de nosotros hagamos algo si primero no lo hemos visto. Por lo tanto, el pastor Lamín ahorita citó algo importante en cuanto al conocimiento legal. Yo conozco por medio de las escrituras lo que aquí existe. Yo conozco a Dios por medio de la escritura. Pero así mismo, como decía Job en el capítulo 38, a lo largo, después que pasó todo su proceso, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces este proceso es bien interesante porque Dios está interesado en que nosotros, si vamos a serle fiel, le seamos fiel en el modelo que Él estableció y no en el modelo que nosotros quisimos establecer. La parábola de los talentos, completando la idea, decía que Él se fue y vino y le pidió cuenta. A manera histórica, porque posiblemente alguien no tiene la conciencia de qué significa lo que Jehová le entregó a cada uno. Es bueno que ustedes sepan que cada talento significaba 6,000 denarios. Cada talento significaba 6,000 denarios. ¿Y ustedes saben qué significa 6,000 denarios? 20 años. Porque la gente, el denario era un día de trabajo. A cada uno se le entregó el equivalente a 20 años al que menos se le entregó, que fue un denario. ¿Por qué yo quiero decirle esto, señores? Porque a todos se le entregó mucho. Y a veces se nos hace difícil operar en esa gracia que Dios nos dio a nosotros, porque nosotros en la vida práctica de esto empezamos a hacer las comparaciones. No, porque yo no canto bonito como canta ella, yo no toco el bajo como lo toca él, yo no toco la batería. No. Aún como servidor, si te dieron el talento para servir, se te entregó mucho. Se te entregó mucho. Claro, porque el diagnóstico fue que a cada uno se le dio no conforme al deseo ni a las preferencias, ni al favoritismo, sino que se le dio conforme a la capacidad. Por lo tanto, si a alguno se le dio, yo sé que hemos caído en algunas expresiones interesantes, complejas, que algunos hemos guardado el don, hemos entrado en lo que son hemos estado pensionados. Muchos guardaron los dones, ya dicen, no, ya guardé los hábitos. No, a todos nosotros se nos entregó mucho y se nos va a demandar conforme a eso. Entonces le decía, tengo dos advertencias con respecto a esto y el producto de la conclusión que llega a esta parábola. La conclusión que llega a esta parábola es que hubo uno que se le llamó el siervo infiel y fue aquel que cuando se le pidió cuenta no produjo nada. Noten, si leemos el contexto inmediato del texto, hay una palabra que aparece en el texto y es la palabra negocio. Negocio, esa palabra negocio. Ese término en griego es un término muy interesante porque la palabra negocio significa negación al ocio. Es una negación al ocio. Lo que le está diciendo es que todo el que hace negocio porque no es vago. Y todo el que no hace porque es vago. Es vago.
Entonces, a mí me llama la atención, ¿producto de qué? Yo sé que aquí hoy estamos tratando de ser muy bíblicos. Y es posible que algunos de ustedes, dentro de la contentura que le produzca el ser expuesto a mucha palabra, terminemos cayendo en lo que pasó este mayordomo infiel. Este mayordomo infiel, si nos damos cuenta, él utiliza un término. Cuando viene el hombre a pedirle cuenta, dice, yo sabía cómo tú eras. Yo conozco quién tú eres, que tú eres duro, que tú ciegas donde no sembraste, encuentras donde no buscaste. Sin embargo, ese conocer de su siervo, ¿a dónde lo llevó? No lo llevó a ningún sitio. No fue productivo. No nos sirve que nosotros aprendamos muchas cosas si al final este entendimiento no nos empuja al avance. El entendimiento tiene que producir en nosotros un mayor nivel de compromiso. Tiene que producir un mayor nivel de compromiso. No me sirve que yo domine las cosas si al final, cuando yo me voy, se quiera demandar de mí en cuanto al compromiso, yo no esté disponible, no puedan contar conmigo basado en ese tipo de cosas. Entonces, ese conocimiento, él sabía quién era. Y la palabra saber ahí es un término bien interesante, que es un término que se conoce como ginosco, que es el conocimiento que es producto de una vivencia experimental. De una forma más clara, si ustedes ven cuando la Biblia habla en Génesis 4 que dice que Adán conoció a Eva y le embarazó. Ese mismo conocimiento, el mismo término que se utiliza ahí, es un conocimiento que viene producto de que hay una mezcla. Sin embargo, este mayordomo estaba mezclado con el dueño. Sin embargo, esta mezcla no produjo en él un movimiento que lo llevara a ser productivo. No nos sirve que llenemos nuestra barca, que llenemos nuestra vasija de cosas y que eso termine nosotros produciendo un elemento que no seamos productivos. Necesitamos ser un llamado a la acción. Es verdad que como iglesia es más importante el ser que el hacer, pero no podemos llenarnos diciendo que somos y que no hagamos nada. No podemos ser. Una cosa tiene que ir ligado a la otra. Porque la iglesia tiene un trabajo, no un activismo. Tiene un trabajo. La iglesia tiene que trabajar. La iglesia, su función, tiene que hablar acerca de lo que ella predica, y su misión tiene que hablar acerca de lo que ella hace. Entonces la iglesia tiene una función de que tiene que hacer. Tiene que predicar, tiene que cuidar. Tiene muchas cosas, la cual no la hace por revelación de que venga el Espíritu, sino la hace con ustedes, con nosotros. Por eso hay una función que la Biblia menciona, donde se divide en dos formas. La primera forma que se divide es la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, pero también la responsabilidad corporativa. Lo que es la misión general de la iglesia, pero también está su responsabilidad individual. A ti te van a pedir cuenta de lo que tú estás haciendo. A ti te van a pedir cuenta. Y por eso cuando la Biblia habla en 1 Corintios, en el capítulo 4, en el verso 1 y 2, cuando habla acerca de los administradores, dicen que cada uno tiene que ser hallado fiel. No la iglesia en sentido corporativo, sino cada uno. Cada uno de manera particular tiene que ser hallado fiel. La fidelidad de tu hermano no se te va a traspasar. No hay traspaso de fidelidad. A ti no te va a beneficiar lo que el otro hermano hace. Es que él se lo predique y tú no. Yo disfruto de ese beneficio. Que él canta, no. Tú tienes un llamado a la cual tú tienes que ejercer. Entonces, primer miedo que no quisiera que ustedes salgamos de por aquí diciendo que conocemos a Dios, pero que este conocimiento nos paralice. Y noten que este mayordomo infiel, él gastó muchos recursos. Y dirán, ¿ustedes en qué? El reclamo que Dios le hace, le dice, mira, ¿por qué tú ni siquiera pudiste dárselo a los prestamistas y que te generara interés? Pero no lo hizo. No lo hizo. Y noten que si tú lees el texto de manera detenida, te das cuenta que él dice que él fue y cavó. Cavó.
Yo le hago una pregunta. Analicemos algo. Analicemos algo interesante. El texto dice en el contexto inmediato que el hombre se fue lejos, ¿verdad? Y que duró mucho tiempo. La pregunta es, ¿qué habilidad él tuvo que usar para él saber en dónde él va a enterrar eso? Que cuando pase el tiempo lo va a encontrar. ¿Qué tan profundo fue el hoyo? Porque la Biblia dice que él se lo devolvió. ¿Se lo devolvió, sí o no? Se lo devolvió. ¿Qué quiere decir eso? Que él fue eficiente en identificar dónde va a guardar sus recursos para cuando vengan a pedirle cuenta entregárselo. Él fue eficiente guardándolo. Guardándolo. Muchos de nosotros somos eficientes guardando lo que Dios nos entregó. Lo que tenemos que ver, somos eficientes poniéndolo a producir lo que nosotros entregó. Por eso yo decía la semana pasada que tú tienes un llamado a ser mayordomo de lo que Dios te dio, no a ser un guachimán de lo que te entregaron, que lo guardaste. Muchos de nosotros somos guachimanes del don porque lo entregamos intacto. Mira lo que tú me entregaste, está igualito, nadie. Tú no eres guachimán, eres mayordomo. No te llamaron a guardarlo. No te llamaron a guardar el don, sino a ponerlo en producción, a disposición de la obra. Entonces tú estás actualmente, ¿y dónde está el don que te canté? Mi garganta está igualita, pero es que no te dijeron que entregara igual. Fue que cantara. Si notamos en la consecuencia de la parábola, la consecuencia dice que Dios le exigió a él. Noten que no vino la exigencia producto de una comparación. Mira que como no se le entregó lo mismo, hagamos en por ciento. No, porque mira, que él fue un 100 y tú un 70. Tú eres improductivo. No se habló de productividad. El problema fue que no hizo nada. No hizo nada. Entonces, si tú mañana sales con el aplauso y sales con la contextura, pero no hace nada, tú eres igual que ese mayordomo infiel. Eres igual. Por eso hay bloqueos en nuestras vidas que vienen y se producen como si fuesen anticonceptivos. Si tú notas, una de las cosas que hacen las parejas para no tener hijos es utilizar un método anticonceptivo que aunque produzcan la acción, el método evita la concepción. Aunque hagan el acto, el método evita la concepción. Entonces muchos de nosotros a veces delante de los líderes hacemos el acto, pero por detrás tenemos un anticonceptivo que no permite que lo que estoy haciendo en mí genere ese fruto que es el que estamos esperando. Entonces estamos como si fuese imitando. Entonces, ¿qué pasa? Si nos vamos a la sexualidad, vemos que el acto con anticonceptivo nada más tiene un solo objetivo: genera placer, pero no reproducción. Entonces lo que nosotros queremos es que la iglesia no simplemente tenga placer, sino que también se reproduzca. Por lo tanto, necesitamos quitar esos anticonceptivos que vienen a producir bloqueos en nosotros. Y la verdad de Dios, yo soy infértil cuando esta viene y a mí quiere venir a producir algo en nosotros. No sirve. Entonces, el primer miedo le dije, tengo miedo de que ahorita salgamos cargados de algo y terminemos nosotros sin producir nada de lo que es. La gracia es algo hermoso. No comenzó, incluso tiene características interesantes. Es eterna, es soberana. La gracia es ilimitada, no depende de nosotros. Hay muchas cosas que podemos hablar acerca de la gracia, pero la tenemos. Pero necesitamos saber, porque ninguno del que vino aquí vino a recibir gracia. Todo el que vino aquí, existe un alto nivel de probabilidad que ya la tiene. Por lo tanto, usted no necesita saber. Usted no necesita saber cómo se recibe, aunque yo se lo explique. Usted lo que necesita saber es qué va a hacer con lo que usted tiene, que hace mucho que se lo entregaron.
Hace mucho, por eso es que a veces esa falta de entendimiento de cómo yo hago cómo yo le doy uso a lo que tengo, me tiene a mí buscando por fuera lo que hace mucho llevo por dentro. Entonces nosotros no necesitamos recibir cosas, sino expresar lo que ya llevamos por dentro. Entonces aquel mayordomo infiel dijo, mira, yo lo guardé, seguridad. Yo soy guachimán del don. No. El segundo miedo que tengo es que no quisiera que nosotros terminemos pareciéndonos algo que pasó con Elías. Noten esto que pasó con Elías. Si ustedes se fijan, Elías fue un hombre tan cercano a Dios que dice la Biblia que se lo llevaron a una carrera de fuego. ¿Cuántos nos quisieran irse? Yo quiero, mire, para que no crean que ese sentimiento es malo, Pablo en un momento también quiso irse, porque Pablo cuando habla en Tesalonicenses dice, nosotros los que quedemos vivos hace 2000 años, ya están secos esos huesos. Sí, porque Pablo parece que en el primer siglo, señores, la iglesia entendía que la venida del Señor iba a ser muy pronto. Iba a ser muy pronto. Por eso es un error de interpretación cuando se utiliza el modelo de la iglesia en el primer siglo para hablar de ofrenda, que lo vendieron todo. Eso de vender todo no responde a un corazón dadivoso, responde porque ellos querían irse. Y por eso lo vendieron todo. Jesús viene en 15 días, viene en 30 días, ¿para qué voy a tener casa? ¿Para qué voy a tener casa? ¿Se entiende? El corazón dadivoso lo tenía Macedonia, que querían ser parte aún de su pobreza, como dice la Biblia. Déjame financiar esto. Eso tiene un corazón dadivoso. Porque si nos damos cuenta después, la iglesia de Jerusalén había que mandar la ofrenda porque no tenía cómo sustentarse. Porque operó de la emoción y no del entendimiento. Entonces, esa expresión está ahí en las escrituras. Entonces, volviendo al punto, Elías, si ustedes se notan, Elías fue un hombre que oró y 400 profetas fuego. Oye, a tal punto que, no sé si ustedes, por eso es que la Biblia, para que podamos comprenderle, buena verla, yo le digo esto en la narrativa bíblica, que podamos verla de un punto de vista completo. Si usted nota, en un momento los discípulos le dicen a Jesús, Señor, hagamos algo con esa gente. ¿Y qué tú quieres que hagamos? Vamos a orar y que descienda fuego y que lo mate a todos. ¿Y qué dice? Vosotros no sabéis de qué espíritu yo soy. Jesús le está diciendo, yo no soy así. Elías lo hizo, pero no quiere decir que yo soy así. Espérate. Porque eso que hizo Elías, ¿dónde lo llevó? Salió corriendo por Jezabel y se metió en una cueva. Entonces, ¿qué pasó con Elías? Elías produjo, yo diría que Elías, bueno, diría yo no, la Biblia nos enseña a nosotros que en Elías se desarrolló un orgullo. Y dirás, ¿y dónde la Biblia dice eso? Leamos el texto. Se lo voy a parafrasear por asunto de tiempo. ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia que cuando Elías entra en depresión, Jesús viene y se le aparece al encuentro. Bien, ¿y qué dice Elías? Señor, antes de decir que nada más quedaba él solo, ¿sabe qué es lo que dice? Él pone el ministerio primero. Un vivo celo tenía por ti. Oye, si yo hubiese... Señor, a veces hay que hacerlo así para que uno pueda... Yo estoy ahí, Elías, y oigo a Elías diciéndole eso a Dios. ¿Sabes qué le diría? Abre tu sala para borrear. Engrandecido estaba él. Oye, un vivo celo he sentido por ti. Oh, qué bien. Y miren, y luego dice, y solo he quedado yo. Nada más quedo yo. Nada más le faltó a él decir, Señor, yo soy tu Cristo, tu Mesías. Y viene la declaración de Jehová contra el ego y le dice, déjame decirte, Elías, algo. Que no nada más queda tú. No quedan 2, no quedan 3, no quedan 20, no quedan 100. Quedan 7,000. Que no han doblegado sus rodillas ante Baal. La Biblia a nosotros nos enseña algo de manera explícita y otro de manera implícita. Explícita es lo que literalmente nos dice, pero implícita es también lo que nos quiere decir. ¿Usted sabe qué le está diciendo Jehová de manera implícita? Hay 7,000 que no están escondidos como tú. Hay 7,000 que no están escondidos como tú, de orgulloso. Y si leemos el contexto inmediato del texto, podemos aprender más.
El contexto inmediato nos enseña, no sé si alguno de ustedes ha analizado cómo Dios llama a Eliseo. Si ustedes notan cómo ocurre el llamamiento de Eliseo, tú entiendes el orgullo de Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, creo que es. No recuerdo, pero pueden buscarlo. 19. ¿Qué pasa? Que cuando viene Elías que hace la declaración, miren qué pasa. Él sale y dice, oye, quedamos en 7,000. ¡Sal! Que el largo camino te resta. Pero ¿para qué es ese largo camino que le resta? Cuando él sale de la cueva, él sale con una misión. ¿Y saben cuál es la misión? Le dice, tú irás ante el rey y de camino te encontrarás a un hombre llamado Eliseo. ¿Y qué le dice él? Úngelo, que él es que te va a sustituir. El día que te creíste grande, ese día te pusieron el sustituto al lado. El día que te sentiste grande, y yo te digo algo, tú lo vas a enseñar. Entonces, ¿cuántos de nosotros a veces en el proceso de empezar a dominar cosas y entender cosas, empezamos a sentir ese aire de grandeza? Y nos convertimos en Greda, pasándole por encima a todos aquellos todo aquello que está haciendo, no me importa lo que el otro hace, no me importa. Entonces, en esto hay un protocolo. Que es donde quiero entrar. Señor, el tiempo se va demasiado rápido. En esto hay un protocolo. Voy a citar 2 textos para que veamos cómo Dios, lo que es el protocolo. ¿Qué es el protocolo? ¿Cómo es el orden? ¿Cómo se dan las cosas? Porque a mí me interesa no simplemente que podamos aprender, sino que sepamos qué vamos a hacer con lo aprendido. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Miren este protocolo. 2 textos. Voy a leer Génesis de manera paralela y voy a leer Lucas de manera paralela. Vamos a leer Lucas primero. Lucas 1. Dice, puesto ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí. Hay una coma ahí. Voy a volar lo que dice. Y voy a saltar después de la coma. Dice, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Miren qué pasa. Lucas dice, muchos han estado presentes y han tratado de poner en orden. Dice, me ha parecido a mí. Dice, escribítela por orden. ¿Pero para qué? ¿Para qué quieres que lo escriba por orden? Fácil. Para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Lucas tiene la intención de poner la cosa en orden, porque el poner la cosa en orden nos va a llevar a nosotros a entender bien las cosas. Pero volé una parte que fue la intención o cómo Lucas lo puso en orden. Y Lucas dice, después de haber investigado con diligencia. ¿Cómo fue que él llegó a poner la cosa en orden? Cuando investigó con diligencia. Hay una diligencia que ustedes tienen que hacer, señores, en cuanto a la verdad, para que ustedes puedan entender, porque no ganamos nada simplemente aplaudiendo o abrazando cosas si nosotros no con diligencia tenemos. Dios tiene la intención de que nosotros seamos diligentes en esto. Tenemos que ser diligentes en esta tarea de edificación. Entonces, dice él, con diligencia todas las cosas desde su origen. Desde su origen. Entonces, Dios está interesado en que nosotros, cuando vayamos a incorporar esto, lo hagamos desde origen y con diligencia. Hay una forma de cómo esto se produce. ¿Y qué es lo que se produce? Que primero hay una confirmación de algo. ¿Y qué es? Que primero está la confirmación de que la vida de Dios en nosotros ha sido evidente. Por eso la gracia, más que traer un conjunto
de acciones en la cual nosotros, como si fuese un carril, nos montemos. Primero lo que produce en nosotros es un cambio de naturaleza. Primero es la vida y luego la expresión de esta vida. No podemos expresar algo que primero no tenemos. No podemos. Entonces primero tenemos que tener la vida. Entonces a veces nosotros castigamos a aquel que no tiene, que no quizás no lo habla de manera correcta, pero sí tiene la vida. Y es bueno que sepamos que no necesariamente todo el mundo hablará bien. Hay gente que tendrá una confirmación de la vida de Dios. Hace mucho, yo le decía, incluso comentaba a la pastora Abel que ahorita cuando hablaba, yo, señores, tengo 33 años y toda mi vida he estado en el Evangelio. Independientemente de todas las cosas, yo he venido con muchas experiencias, muchas cosas que he vivido, muchos cambios en el transcurso. He vivido muchas cosas. Y una de las cosas que me ha motivado y a veces me ha impactado es a veces cómo nosotros vamos transicionando al conocimiento, pero a la vez que el conocimiento va transicionando, se va produciendo parálisis internas en lo de nosotros. Y no vale. Entonces tenemos que producir que tú vayas caminando de la mano. Sabemos que así mismo como dijo Amín, en un momento la ignorancia produjo que hubieran muchas personas que abandonaran todo. Es verdad. Pero el conocimiento no nos puede llevar a que no agarremos nada. Dios tiene que producir el equilibrio porque sabemos que dice la Biblia, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida por amor a aquel que los llamó por soldado. Dios tiene que producir en nosotros la revelación de que nosotros podamos tener esta vida comprometida y que podamos ser exitosos en los asuntos de la vida, que el gobierno de Dios, pero comprometidos en los asuntos de la iglesia. No te quiero exitoso en los negocios y que yo no pueda contar contigo. Tenemos que producir estas cosas. Yo decía algo la semana pasada que pareciera como da risa, pero tengo que volver a repetirlo. Y es que hoy en día nosotros como pastores, ¿saben que los pastores están teniendo un tema? Que los pastores son ricos de recursos que no usan. Dirás tú, ¿y qué? Es como aquel que tiene certificado financiero. Yo tengo 10 certificados financieros. A 10 años, a 5 años. Son míos, ¿verdad? Pero cuando quiero usarlos, ¿qué pasa? No puedo. Asimismo, tenemos algunos miembros que están sentados en las mesas como certificados financieros, que están ahí, pero no puedo usarlos. Son certificados financieros, entonces ¿para qué los tengo? ¿Para qué? Te necesito ahora. No, va a ser en 6 meses. Pero es ahora. Es ahora. ¿Y cuál es tu fecha? ¿Cuál es tu fecha? ¿Cuándo se cumple? Para ver si tengo por lo menos esperanza. No hay forma. No hay forma. Hay gentes que se han conectado a la eternidad en cuanto a la inutilidad. Estoy eternamente inútil. No, pero espérate. Y lo difícil de esto es que a veces son auditores de lo que se hace. Esto debe hacerse de tal forma, esto debe hacerse de tal forma. Hazlo tú. ¿Están dispuestos? Entonces, hazlo tú. Entonces, este uso de recursos, pero hazlo. Equivócate por lo menos, intentándolo. Oye, pero es que, entonces, somos auditores auditores del que lo hace, del que por lo menos está intentando. Y matamos a aquella persona que por lo menos lo está intentando. Y le decía a ustedes que yo viví experiencia donde yo veía muchas personas que atadas a la ignorancia tienen un nivel alto en cuanto al compromiso. Sin embargo, ahora libres en cuanto al conocimiento, pero no veo el compromiso. Necesitamos que tu compromiso se eleve para que la obra de Dios pueda ir más suave, porque muchos de nosotros hemos abandonado nuestra tarea y hemos producido cargas en aquellas personas que lo están dando todo. Forzando a la gente, produciendo a la gente que se desgaste, teniendo gente que tiene que asumir 3 y 4 cargos porque yo nunca quedo disponible, porque mi paz mental a mí nadie me la va a llevar.
Y tenemos ese número que, no, es que a mí nadie me va a estresar, pero tú estresa a otro. Es verdad, tú desestresas a otro. Entonces, ayuda a mi desestrés y pon otra gente que haga lo que tú estás haciendo. Entonces, para que seamos tres. Y no que tú te mandes y que sea yo solo. Entonces, todas esas cosas son las que se están evidenciando en cuanto a lo que son los recursos. Entonces, no sirve que yo te ponga la mano con recursos llenos de que tú vayas y te digas, entendí que es la gracia, entendí que ahora después de la cruz esto cambió. Y tú mañana sigas siendo el mismo desconectado en cuanto a lo que es el compromiso. Y que no que podamos contar contigo. Necesitamos que la vida que esté en ti, que por naturaleza, producto de la semilla que cuando recibiste, al momento que creíste, cuando el Espíritu Santo te selló, esa evidencia la haga crecer. Queremos ser parte, queremos disfrutar de lo que tú tienes. Dios ha puesto cosas hermosas, déjame disfrutarlo. No te la guardes, compártela para el cuerpo de Cristo. Entonces, esta expresión de lo que es el conocimiento, el entendimiento, de lo que es el fruto, de lo que es el compromiso que esto genera, necesitamos celebrarlo. Y le decía a ustedes, yo viví mucho tiempo con muchas expresiones religiosas. Yo salía mucho a las 3 de la mañana, salíamos a ungir, yo no sé cuántas veces ungí las columnas de la congregación con aceite, lo hice muchas veces. Yo amanecía toda la semana en el piso de la congregación, pero está bien. Siempre creía que los portales se abrían a las 3 de la mañana y siempre trataba de orar a las 3 de la mañana o 3 de la tarde. Bien, es verdad, entendemos, la verdad nos llegó, el conocimiento nos liberó, pero no sirve. A veces yo decía, y decía el otro día en la congregación, bendita ignorancia que por lo menos me hacía que a las 3 de la mañana, que cuando la alarma sonaba, le decía no al sueño y sí a la oración. Y no ahora el entendimiento que me dice que no debo de hacerlo, pero entonces no lo hago nunca. No sirve que nosotros utilicemos el conocimiento de la verdad para entrar en libertinaje y nos liberemos del compromiso. Es como que necesitamos que congregarte no te salva, entonces viene cuando quiere. Entonces hay muchas cosas que han transicionado de la ley a la gracia. Hay muchas diferencias en cuanto a la economía. La cruz hizo que todo cambiara. Es muy cierto todas esas cosas, pero necesitamos que el nivel de compromiso. Entonces yo decía en un momento, bendita ignorancia. Bendita ignorancia que aunque no sabía, por lo menos nos comprometía. Y gente sin saber, gente sin fuerza, cojos, mancos, muchas veces sin dinero para pasaje, caminaban largas rutas a pie, sin pensar si iban a comer o no. Salían. ¿Y para dónde vas? Vamos a evangelizar. Pero ¿y tú tienes para comer? Ni para agua. Pero iban amarrados a una fe que le producía la energía y el financiamiento para mantenerse. Y era como... Entonces, muchos de nosotros estamos esperando el milagro que pasó en el pueblo de Egipto cuando la Biblia dice que su calzado y su vestimenta a lo largo de los 40 años no envejecían y fueron creciendo. Asimismo, muchos, aún en su ignorancia, su deseo de sed se alargó porque no le importó si tenían sed como que si necesitaban agua. No le importó si tenían comida como que si pasaban hambre. Mi propósito es uno, que la palabra sea predicada, que el evangelio llegue a aquellos que están perdidos, y sea que yo vaya pasando hambre, como que tenga el estómago lleno, yo voy a ir. Necesitamos incomodar para producir un movimiento, para que aquellos que se han acomodado, que han producido una parálisis, hagan un sacudimiento para que el entendimiento de lo que es la gracia nos ayude a tener un deleite, pero que no nos paralice. Que no nos paralice. Sabemos que ahora la gracia no me mantiene a mí en una actitud de condenación. Sabemos que ya no es una ley que me atemoriza. Sabemos que ahora yo puedo entrar confiadamente al trono de la gracia. Sabemos que el sumo sacerdote ya no entra con miedo y que va a ir con una soguita, pues si se moría, lo vamos a sacar. No eso sabemos, pero eso tiene que producirnos gozo. Producirnos gozo de la posición en la que ahora estamos. Y ahora salir, si antes salía con un 50% de energía, ahora salgo con un 70%. Pero debemos llegar a esa expresión para que la vida de Dios sea expuesta afuera.
y que nosotros entendamos que la iglesia, sin activismo, sino haciéndole función a su trabajo, pueda encaminarse a lo que es esto. Entonces, Padre amado, entonces seguimos. Entonces, cuando hablamos de la gracia, voy a hacer una especie de resumen para acoger unas cuantas cosas que se dijeron en la primera exposición para que nosotros podamos darle un poco de dirección. Cuando hablamos de las gracias, podemos hablar de tres definiciones. Hay una definición que ya mencionó, hay dos definiciones que mencionó Amin, que es una definición en cuanto a lo que es su término conceptual, que significa que es favor inmerecido. Muy bien. Incluso él trazó por las escrituras cómo eso, a través de las escrituras, se usó diferentes palabras. Pero hay una segunda definición que no sé quiénes de los que están aquí participaron en algún momento de un instituto bíblico. Pero los que estudiamos en el instituto bíblico, hubieron algunas cosas que nos enseñaron. Y fue lo que fue la dispensación. Y eso nos hizo ver nosotros la gracia, no a partir simplemente de una definición, sino a través ahora de una dispensación. Entonces se entendió que la gracia era la sexta dispensación y que hay 7 dispensaciones y que la gracia es la sexta. Lo digo por arriba para que lo utilicen de manera de tarea, para que se lo lleven para su casa. Eso nos lleva a nosotros. Se citaron 7 dispensaciones. El primero, el periodo de la inocencia, que fue cuando el hombre vivía en Edén. Se habló luego el periodo de la conciencia. Luego el periodo del gobierno humano. Todo eso tiene, por ejemplo, el primero va de Génesis 1 al 3. El segundo va de Génesis 3 al Génesis 8. Luego lo que se conoce como el gobierno humano va de Génesis 8 a Génesis 11. Estoy hablando de una teoría, no estoy diciendo que sea la correcta, sino cómo a nosotros se nos enseñó a ver la gracia desde esa óptica. El dispensacionalismo, cuando nace, los que les gustan las historias saben cuando vino el pleito histórico entre Juan Calvino y Jacobo Arminio. El arminianismo y el calvinismo, los que saben de historia, quizás puedan tener una comprensión un poquito más clara. Luego el periodo de la promesa, luego el de la ley y luego el de la gracia. El de la gracia se dice que comenzó con la muerte de Cristo. Note que desde la creación del hombre hasta Cristo pasaron aproximadamente, según el dato histórico, aproximadamente 1600 a 2000 años. Eso es lo que se cree, ¿verdad? No recuerdo bien, pero más de 2000 años. Después lo buscamos. Entonces, esta teoría dice que la gracia comenzó cuando Cristo vino. Y que esta gracia es una dispensación que comienza y termina en un momento. ¿Esto termina cuándo? Termina con el reino milenario. Eso es lo que concibe. ¿Qué pasa? Posiblemente esta definición no esté 100% incorrecta. Lo único que esto lo define la gracia como un elemento de justicia y no como un sistema operacional del reino de Dios. Y ahí es que entra el error. Porque esta dispensación, esta forma dispensacional, lo que nos enseña a nosotros es que como ya Dios no va a juzgar mal al hombre como por la ley, entonces dice ahora lo va a juzgar por gracia. Y como ese tipo de gobierno cambió, ellos definen que a eso se le llama gracia, ignorando que hay gracia. Dios crea al hombre por gracia. Noé halló gracia ante Dios. Entonces, la gracia de Dios, más que simplemente ser un elemento de justicia, es un sistema operativo de Dios. En la forma en que Dios opera, más que simplemente ser un elemento de justicia. Entonces, como se enseñó que ese elemento de justicia comenzó luego de la cruz, eso nos llevó a algunos a entender que esta gracia comenzó en un momento y que terminará en otro. No, por eso es que la gracia, es bueno que si vamos a la escritura, a 2 Timoteo 1:9, vemos que la gracia tiene una característica. ¿Y qué es? Que esta es eterna.
Entonces, ¿cómo es que algo es eterno y comenzó en un momento y terminará en otro? Según de Timoteo 1 nos dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo fue dada esa gracia? ¿Cuándo fue dada? Entonces, no fue dada luego de la cruz, sino que fue dada antes de los tiempos de los siglos. Por lo tanto, esta gracia es eterna. Si vemos Jeremías 1:5 y Efesios 2:7, dice que la gracia viene desde siempre. También la Biblia nos habla de una característica de la gracia y es que esta es gratuita. Que esta es gratuita. No tengo mérito humano, no hay nada que yo pueda hacer. Ahorita leíamos en el libro de Romanos, en el capítulo 7, cuando hablábamos acerca de la ley que había en nuestros miembros que se revelaba. Hay algo que nos hace difícil comprender lo que es la gracia y es la estructura del ser humano, señores. Nuestra estructura del ser humano, aunque a mí me habló ahorita de la meritocracia, del mérito al hombre, de cuando el hombre es el centro, eso es algo que no es tan simple. ¿Por qué no es tan simple? Porque el ser humano, dentro de su carne, él busca el mérito. El ser humano se goza con el premio. Se goza en saber que algo él lo produjo. Pero esto no es porque sea algo que vaya conforme a lo que no él es, sino que cuando el hombre peca, parte de lo que Dios puso en su diseño. ¿Qué fue que dijo? Que tú comerás ¿de qué? Del fruto de tu trabajo. Del fruto de tu trabajo. Por eso es, señores, no se rían con lo que voy a decir. Por eso es que cuando Dios quiso castigar al hombre, dijo, tú vas a trabajar. Tú vas a trabajar. Entonces, esta configuración que se hace en el ser, cuando se dicen lo que tú vas a comer depende del fruto de tu trabajo, eso se extrapola a todo el ámbito de lo que es la iglesia. Entonces, este ser humano ahora está devorando el deseo de que él necesita que todo lo que él produzca tiene que generar un beneficio. Todo. Eso nos lleva a nosotros a una competencia interna sin darnos cuenta. Yo oro más que tú, yo visito más la congregación que tú, a mí es que dame tal cargo porque yo me esfuerzo más que tú, a mí es que dame tal posición porque yo aporto más que tú. Entonces, esto nos lleva a nosotros que el ser humano entienda que todo lo que va a recibir de Dios depende del esfuerzo que él pueda entregarle a Dios. De eso nace la cantidad de horas que oro, la cantidad de veces que ayuno, la cantidad de veces que me sacrifico, la cantidad de veces que me congrego, porque lo delego entendiendo que esto debe funcionar producto del esfuerzo. Incluso nosotros cuando hablamos de la oración, que son cosas que tienen que ser redefinidas, nosotros a veces entendemos que la oración funciona por un cúmulo. ¿Y qué es un cúmulo? Que si tú tienes esta copa y que la oración se va a responder cuando esta se llena. Y por eso le digo a mi hermano, ora por mí, ora por mí, ora por mí, porque entendemos que la suma de las oraciones son las que van a mover la voluntad de Dios. Sin embargo, la Biblia menciona en el libro de Juan, en la primera carta, cuando en el capítulo 5 dice que sabemos que Él nos oye, por eso cuando pedimos conforme a su voluntad, no conforme a mi sacrificio ni mi esfuerzo, sino conforme a la voluntad de Él. Esto va a desarticular las campañas que nosotros hacemos de huelga a Dios, donde yo no me detendré hasta que Dios no escuche mi palabra. Entonces, soberbia, huelgas, y este ayuno va a ser hasta que yo le tuerza el brazo a Dios. Y no es que no debamos orar ni que dejamos de ayunar, sino que tenemos que cambiar el sentido de por qué lo hacemos. Y en vez de que sea para que Dios conozca mi deseo, sea para yo conocer la voluntad de Él. Yo voy a orar no para que Él me oiga, sino para yo oírlo a Él. Yo voy a ayunar, que sea para oírlo a Él y no para que Él oiga mi petición, que muchas veces nace en la carne y no en una revelación del Espíritu. Un deseo engañoso donde yo quiero satisfacer. Por eso
Por eso el libro de Santiago dice, sabemos que hay oraciones que no se oyen. ¿Por qué? Porque van conforme a tus deseos. Van conforme para provechos personales. ¿Cómo que dice Santiago? Para tu propio deleite. Son engañosos. Tú que lo que quieres deleitarte. Entonces, por eso, cuando hablamos de oración, podemos negociar lo que tú quieras. Que si ora de pie, si ora parado, que si ora de rodillas, que si ora como tú quieras. Lo que no podemos comprometer en la edificación, aguardando lo que es el protocolo, la forma, es la sustancia de la oración, el contenido de ella. El por qué, el para qué oramos y el qué oramos. Son tres cosas que tienen que ser redefinidas en cuanto a lo que es la sustancia de las mismas, porque ahorita yo puedo orar algo conforme a mi deseo, pedir conforme al deseo de mi esposa, y por eso muchos de nosotros, si tú quieres saber lo que están pasando en su vida, escucha lo que oran, porque muchos de eso es su insumo, es la crisis. Por eso Dios no quiere que tú ores desde la posición en crisis que estás, sino de la posición en Cristo en la que nosotros estamos. Entonces esta oración tiene que ir basada en la posición en Cristo en la que yo tengo. Y esto hace que todo cambie. Esto viene producto del privilegio que tenemos de la etapa en la que nosotros estamos. Esta gracia, la cual se nos concibió, esa cosa nos concedió. No porque hicimos algo. No hicimos nada. No depende de tu esfuerzo. No depende de la cantidad de cosas que tú pudiste hacer. No depende de las veces que ayunaste, de las veces que oraste. No, fue por gracia. Se te entregó algo que no depende de tu esfuerzo. Esta gracia es soberana. No depende de lo que tú puedas hacer. Se la da a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Entonces, este mérito se hace muy difícil extirparlo del comportamiento de la iglesia. Porque la gente quiere ser reconocida. La carne necesita ser aplaudida. El ego necesita ser alimentado. Y de manera constante estamos buscando de qué forma yo voy a financiar ese deseo, ese ego. Y muchas veces nosotros utilizamos lo que yo le llamo los tranquilizadores de conciencia. No, yo no quiero reconocimiento. Pero está todos los días haciendo algo para que te vean. No, yo no quiero. Entonces, tú vienes con esa configuración y se hace muy difícil. Eso se hace difícil que tú puedas entender la definición de la gracia, porque tú dependes del esfuerzo, de lo que tú haces. Entonces tú quieres constantemente irte en competencia con el cielo. Pero Dios tiene que producir en nosotros los niveles de equilibrio para que nosotros podamos, sin abandonar una cosa, pero también ni caer en el extremo de otra. Porque por lo regular, todo abandono de un extremo no siempre cae en el medio. Nos lleva muchas veces a otro extremo. Nos lleva a otro extremo. Muy difícil. Difícilmente nos lleva a nosotros al equilibrio perfecto. No. Salimos de una cosa y por eso Dios está produciendo en nosotros, señores. Con el corazón en la mano se los digo. Está produciendo un despertar. Donde nos hagamos un nivel, donde hagamos el entendimiento claro y hagamos conciencia de lo que estamos edificando. Porque muchos de nosotros, abandonando el espacio de la religión, diciendo todo lo malo que quizás en un momento vivimos, caímos en el otro extremo, en el extremo donde nos convertimos sin darnos cuenta en fiscales de la verdad, donde empezamos a determinar, esto no se debe hacer, esto sí, no se debe saludar así, no se debe saludar así, esto no se debe cantar y esto no se debe cantar y esta palabra debe ser así. Cuidado con eso, porque Dios ha producido una inquietud donde nos ha hecho a nosotros pararnos, así como Jeremías en el capítulo 24 dice, paraos en el camino y verificar acerca de, preguntar por la senda antigua. Mirá, parar en los caminos y preguntar por la senda antigua. Pero senda antigua aquí no es volver a los rudimentos que en los años 60 se hacían. No, la senda antigua en el contexto de Jeremías era que ellos volvieran a la verdad. Entonces, el devolvernos de nosotros la verdad, no es a los años 80, no a los años 60, es devolvernos a la palabra. Para que si en algún momento algo se torció en el camino, nosotros podamos entrar a la genuinidad y que podamos estar claros. Y no que me vaya donde el pastor mío hace 20 años me enseñaba. No, que yo pueda volver a la escritura. Y así como nosotros vemos unos avivamientos que mencionan la Biblia,
La Biblia menciona algunos avivamientos y uno de ellos en el libro de Esdras, cuando ellos vuelven de Nehemías, que el pueblo se devuelve cuando Nehemías pide que le permita al rey Ciro, dice, déjame devolverme para reconstruir los muros. Dice la Biblia que entre Nehemías y Esdras reunieron al pueblo y el pueblo lloró. Pero ¿cuándo fue que el pueblo lloró? Cuando le abrieron las escrituras y el pueblo entró en conciencia y la palabra produjo en ellos un nivel de incomodidad que le puso la evidencia del mal en el que ellos estaban. No respondió al deseo de un hombre, no era actividad evangelística, no, la palabra fue que como cirujano que produjo ese devolver. Entonces tenemos que el Señor produzca ese devolver a la palabra, porque sin darnos cuenta, más que saber qué hacer y qué no hacer, hemos producido separaciones. Y no me junto con tal grupo, no me junto con esto no lo canto y esto sí lo canto. Hay que tener cuidado con eso. Porque la verdad de Dios, y no estoy haciendo un llamado y hago de manera responsable, así como Pablo cuando dice en el libro de Gálatas que genera la advertencia. No pretendo edificar lo que en un momento derribé. No, porque si no transgresor me hago, decía Pablo. No, sino que tengamos conciencia de que primero es la vida y que el Señor nos permita identificar, discernir en la persona, en aquellos hermanos que tengan la vida, aunque no hablen bonito o no tengan la terminología, pero tienen la vida. Que tengan la vida. Que así como esa viuda cuando dijo, yo no sé, miren, yo diría, si yo fuera la viuda y yo estuviera en el escenario, yo lo diría de la siguiente forma. Y le preguntaran a aquella mujer, ¿cuánto te ofrendaste? Allá está el fariseo. Diciendo, mira, ¿cuánto te ofrendaste? Tú diste el diezmo, diste el 20, tú diste la primicia. Ella diría, yo no sé, yo sé que lo que tenía lo di todo. No me pregunto, porque yo a la hora de dar no hice cálculo. Mi compromiso era con darlo todo. No sé cómo se calcula, no sé si di primicia, no sé si di ofrenda, no sé si di diezmo, no sé si lo hice bien. Yo sé que mi compromiso era con darlo todo. Y así hay muchas personas que quizás no calculan o no saben bien, pero tienen un compromiso con darlo todo. Y se han entregado a darlo todo. Y el Señor tiene que permitir identificar a esas personas para, en vez de atropellarla, engrandecerla y decirle, yo necesito que ese compromiso que tú tengas, ponete al lado de alguien, a ver si me despierta alguno muerto. Parálisis congregacional, ¿el producto de qué? Amado, ¿y por qué tú no viniste? Amado, usted tiene que saber que congregarme no me salva. Bueno, está bien. Amado, mire, pues yo estoy viendo que tú, en la ofrenda, tú no estás comprometido con la congregación. Amado, ya nosotros no estamos por ley. Miércoles, pero ¿y cómo pagamos el local? ¿Cómo compramos cuando se daña algo? Se quemó el bombillo, yo quiero cambiarlo, ¿qué hago? Entre pastores hablo. Lo que voy a decir, algunos pastores. Sí. Cámbiale la palabra zen. Vamos a ponerle confesión entre pastores. Miren, esto nos lleva a nosotros a un punto, algunos pastores, que nosotros diríamos, a poner en duda de que hay cosas mejor no enseñarlas. Y líbrenos Dios de eso. De que seamos tan irresponsables con el entendimiento de la verdad que queramos a veces mejor guardarla porque vemos lo que está produciendo la persona. Líbrenos Dios. Pero no quiere decir que no nos haya dado el deseo. Yo, Luis Miguel Jiménez, me ha pasado. Si alguien hay que hablar primero, yo soy el primero. Me ha pasado. Tenemos que llegar al momento donde esto se produzca, de que el entendimiento, estamos en la verdad, esto tiene que producir un fruto hermoso, donde Dios ha permitido que esta gracia que fue recibida por Cristo, la recibimos por la revelación, empezó a expresarse bien, después de la cruz cambió todo. Es hermoso el proceso que tiene, pero tenemos que llegar a un proceso que cuando nosotros nos pregunten, a mí me encanta, señores,
El libro de Lucas, capítulo 25, creo que es, 24-32. El libro de Lucas, capítulo 24-32. 24-32. Lucas 24-32 es una de las historias más lindas que menciona la Biblia. Dice que cuando Jesús iba de camino a Emaús, se encontró con los discípulos. Y los discípulos iban con él, pero ellos no se dieron cuenta. A mí lo que me gusta de este texto, ¿cómo fue que ellos entran en conciencia de que andaban con Jesús? Y el verso 32 dice, ven acá, pero es que había algo entre nosotros que no nos dimos cuenta. ¿Y qué fue? Y tú no te diste cuenta que nuestro corazón ardía. Tú no te diste cuenta que nuestro corazón ardía cuando Él nos abrió las escrituras, ese arder. Y tú no te diste cuenta y nuestro corazón ardía cuando la palabra, no fueron abiertas la palabra y Él nos dijo que yo tenía que hacer, ardía. Señores, aquel que está siendo expuesto a la palabra y no está experimentando ese ardor de la palabra, tiene que entrar en crisis. Tiene que entrar en crisis y tiene que poner un nivel de urgencia. Estoy necesitando una intervención ya. Estoy necesitando una intervención ya. Hay acciones, yo creo que lo mencioné la otra vez que estuvimos aquí, pero en el centro médico cuando tú vas, señores, existe un letrero en el área de emergencia que se conoce como el triaje. ¿Quién lo ha visto? Es el área de triaje. El área de triaje tiene una función que es la clasificación de los pacientes. Esto lo hace ellos para ellos clasificar el estado del paciente. Y esto va de diferentes colores. Empieza con el azul, luego con el verde, luego con el amarillo, el rojo y algunos utilizan el negro. Hay algunos que por tema de prudencia no lo usan. Pero cuando alguien tiene emergencia y está tapado y le ponen un color negro, si el que entró, el médico, ve negro, él no va a hacer nada porque sabe que negro indica que murió. Pero el azul indica que el nivel que él tiene hay que tratarlo por consulta, no hay emergencia. Tú puedes ir, hacer un turno, esperar 2 horas, esperar que él te mande un análisis, llevarlo la semana que viene cuando el análisis viene. No hay urgencia. El amarillo es una pequeña acción que puede convertirse en una emergencia. El rojo es algo que tú necesitas intervención inmediata. Necesitas una intervención rápida. Tú no aguantas que un paciente que tu familiar te lleve. Hay que llevarte una ambulancia. Porque hay un nivel de urgencia. Hay acciones en nuestras vidas que nosotros tenemos que identificar y ponerle el nivel de urgencia necesario. Porque hay cosas en nosotros que tienen que cambiar y no están a la altura de una consulta. Están a la altura de montarte en una ambulancia para producir un cambio. El nivel de urgencia, no podemos esperar tiempo. Tenemos que introducirte en la ambulancia. Tiene que llegar rápido. Entonces, tenemos que producir porque el tiempo va pasando. La iglesia necesita expresarse. La comunidad está esperando a ti. Están esperando que se manifieste la verdad de Dios que se puede depositar en ti con compromiso. Y esto es urgente. Esto es urgente. Entonces, vamos a cerrar aquí, señores. Uno quisiera decir tantas cosas, pero le dije la característica, cómo la recibimos fue revelada por Cristo, dada por la fe en su obra redentora. En Cristo estamos agraciados, es un estado de reposo. Esta produce frutos visibles, fluye de la elección y el llamamiento de Dios. No debe permitir pasividad. Y es el evangelio y la riqueza de Cristo. La gracia no se trata de una idea, se trata de una nueva identidad. La gracia nos hace libre del pecado, nos libre para pecar. Y tenemos que vivir bajo la gracia, porque es vivir desde la naturaleza de Cristo. Amado, si resumimos y encerramos el llamado, así como dije desde el principio, esto tiene que producir la intención. Empecé diciéndole, tengo miedo de que ahorita nosotros lo que recibamos lo escondamos.
No podemos esconderlo. Así como el mayordomo que invirtió mucho tiempo en guardar lo que se le entregó, tú no eres guachimán. Tus pastores, lo que sus pastores no están aquí, están esperando de tu esfuerzo, de tu entrega. La gracia no se opone a tu esfuerzo, lo que se revela a tu crédito. Pero no se opone a que tú te esfuerces. No se opone. No podemos caer como Elías, que se sintió que dominaba el mundo. Y el día que se levantó, le levantaron su sustituto. El día que se levantó su sustituto. El Señor tiene que poner en nosotros, señores, la inquietud, ese arder del corazón. Estamos viviendo mejores tiempos. La gracia que Dios nos puso, este tiempo de que no por ley, sino que ahora su gracia soberana es que nos juzga a nosotros. Ya no, cuando fallamos o tropezamos, ya no morimos como antes. Pero esto que nos sirva para comprometernos más, para entregarnos más, para entender la voluntad de Dios. Entender que este mérito no es tuyo, no es mío, sino que le corresponde a Él. Dios quiere que nosotros nos acerquemos confiadamente, nos entreguemos completamente, lo demos todo. Verifiquemos la vida en la gente, más que simplemente si lo habla bonito. Procure mejor abrazar a una gente y mirar su rostro y preguntarle cómo se siente, que saber cómo lo va a saludar, que saber qué palabra utilizar a la hora de saludar. No ganamos nada que me digas a mí de manera correcta un buen saludo si no te preocupas de cómo yo estoy. Enfoquémonos en ver la vida, cómo el otro está, qué necesita, y aquel que en un momento necesita ayuda, no tenga miedo en pedirlo. Que el Señor pueda producir los vínculos de confianza, que tengamos gente cercana donde nos podamos abrir, donde podamos abrir nuestro corazón y decirle al otro estoy herido y no tener miedo a ser juzgado o a ser maltratado o a menospreciado, porque aquel que en un momento está en crisis mañana puedo ser yo. La iglesia tiene que unir a las personas más que separarlas. Tiene que reunir a aquel, así como Jesús, como Pablo dijo, el gentil, el griego, no, el tártaro, cuando habló del el esclavo, el libre, todos son uno. Asimismo, el que no habla, el que canta, el que se viste, el que no le importa la ropa, el que le valora mucho la ropa, el que se viste de tal forma, el que le importa si se peina de una forma, todos tenemos que tratar de unirnos. Y no quiero que usted diga, no, que tú ahora mismo está produciendo un ecumenismo. Nuestro enemigo es con las tinieblas, no con la iglesia, que no entiende lo que yo entiendo. Por eso a mí nunca me van a oír estar hablando, Señor, ni de soporte, y toda esa gente, de que si me preguntan, no, yo tengo una misión y anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas, no a denunciar las irregularidades de la iglesia. Me llamaron a anunciar las virtudes, no a denunciar que la irregularidad de la iglesia. Que el Señor ponga en nosotros. Inclinen su rostro y oremos. Que el Señor ponga en nosotros. Señor, no permita, Señor, que el orgullo, no permita, Señor, que ese deseo de querer devorar cosas, Señor, nos lleve a un punto, Señor, donde terminemos menospreciando al otro, Señor. Así como Pablo en 1 Corintios capítulo 8, cuando habló acerca de la comida, donde le dijo, ten cuidado con tu hermano en cuanto a la comida, que tu libertad no le sirva de tropiezo, Señor. Permiten, Señor, que nosotros como iglesia, Señor, al entender que estamos en un nuevo pacto, entender que estamos en una economía ahora diferente, entender que estamos en mejores tiempos, Señor, esto nos lleve a pisotear al hermano, menospreciar al que lo entiende, Señor. Esa actitud de juicio, Señor, de que sí, que no, que sea extraída de la iglesia, Señor. Y que nosotros podamos poner el foco, Señor, en una sola cosa, Señor.
en que podamos evidenciar la vida de la gente. Que podamos ver cuando la gente tiene la vida de Dios, Señor. Que podamos ver la vida, Señor. Más que simplemente sus hábitos, sus palabras, Señor. Aquellos que lo dan todo, Señor, sin esperar nada a cambio. Que su deleite esté en servir, Señor. Padre, tu iglesia necesita ser expuesta a la palabra y que ésta produzca los cambios necesarios, Señor. En tu nombre, Señor. Amén.